vamos a ver unos problemas típicos de aplicación de derivada, que son problemas de optimización. Lo que vamos a hacer en estos problemas va a ser hallar el máximo o el mínimo absoluto de cierta función en un determinado dominio. En general, en estos problemas, la función a maximizar o a minimizar es una función continua. Con lo cual, el método que usemos para hallar el extremo absoluto que estemos buscando va a depender de D. Y va a depender si D es un intervalo cerrado o un intervalo abierto. Recuerden que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, entonces por el teorema del valor extremo sabemos que siempre existe máximo y mínimo absoluto de la función en ese intervalo cerrado. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a hacer un ejemplo de un problema de optimización con un intervalo cerrado y uno con un intervalo abierto, a ver cómo lo resolvemos. Pero antes de eso, les quería recordar pasos para la resolución de un problema. Tenemos que lograr, vamos a tener un enunciado en palabras y tengo que lograr en este tipo de problemas encontrar una función, es decir, del problema voy a tener que modelar una función y un dominio D. ¿A dónde voy a encontrar los máximos y mínimos absolutos y en qué dominio? Bien, entonces, tengo que lograr achicar la brecha entre el enunciado en palabras y la fórmula que yo voy a poner para esa función a maximizar. Entonces, hay algunos pasos que ya vimos en otro tipo de problemas que los quiero recordar cómo era. Entonces, primera cosa, tengo que entender el problema. Y por entender el problema, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, primero, fundamental, tenemos que leer bien el enunciado. ¿Está bien? Leemos críticamente el enunciado y le ponemos nombres a las cantidades, es decir, a las variables que aparecen en el enunciado. Y es importante que nos animemos y que escribamos los nombres. ¿Está bien? Vamos a decir, bueno, X va a ser igual a tal variable. Voy a llamar A al área del rectángulo en cuestión. ¿Entienden? O sea, hay que ponerle nombre a las variables. El nombre que uno quiera, pero ponerle el nombre y escribirlo. Después, seguramente van a aparecer varias cantidades, varias variables en el enunciado y van a estar relacionados, me van a dar algún dato de cómo relaciono una variable con la otra. Bueno, esos datos los escribo también. Si puedo, en casi todos este tipo de problemas voy a poder hacerlo, hago un dibujo. Un dibujo que represente a la situación y aprovecho y pongo las variables en el dibujo también. Y por último, tengo que identificar y ponerle nombre a la variable que voy a maximizar o minimizar. Bueno, una vez que interpreté el problema, me voy a concentrar en tratar de resolverlo. Y acá también puedo dividir en pasos a la resolución. Primero, por ejemplo, lo fundamental, tengo que escribir a la variable que quiero maximizar o minimizar como una función. Y además la tenemos que escribir como una función de una sola variable. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Porque en general voy a tener más de una variable involucrada para expresar a la función o a la cantidad que quiero maximizar. Pero para eso están seguramente los datos en el enunciado. Las relaciones que hablábamos en un punto anterior, estas relaciones las puedo usar para que finalmente la función a maximizar o minimizar me quede expresada en una sola variable. Después, ¿qué hago? Ahí ya tengo la función, pero ¿qué me falta? Si yo quiero maximizar o minimizar, hallar el máximo o mínimo absoluto de una función, acuérdense que es muy importante saber en qué dominio
O sea, ¿en qué conjunto D yo quiero encontrar el extremo absoluto? Entonces lo tengo que encontrar a ese D. ¿Y de dónde viene D? Y bueno, D va a venir de las restricciones que tienen las distintas cantidades involucradas en el ejercicio. Y una vez que resolvemos el paso 2b, tenemos la función escrita y el dominio donde queremos hallar el máximo o mínimo absoluto. Entonces ya el problema se me transformó en un problema de hallar los extremos absolutos. De hecho no necesito los dos. Algún problema va a ser un máximo, otro problema voy a tener que buscar el mínimo, pero ya tengo la función y ya tengo el dominio. Se me transformó en un problema matemático de cuentas. ¿Bien? Algo importante hacer en todos los problemas es escribir el resultado y responder lo que me preguntan. A ver, vamos a hacer dos ejemplos. El primero de ellos. El enunciado dice así. Dice, un agricultor tiene 2.400 pies de material para construir una valla y desea cercar un campo rectangular que está a la orilla de un río recto. No necesita construir valla a lo largo del río. Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones del campo que tenga el área máxima? Entonces, a ver cómo hacemos. Vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas. Vamos a tomar con la variable x a la profundidad del campo. Y voy a llamar y al ancho del campo. ¿Bien? Entonces, hago un dibujo. Tengo un río y no necesito poner valla a lo largo del río. ¿Está bien? Entonces tengo que poner una valla así, así y así. Es rectangular. ¿Está bien? Así que la forma del campo me tiene que quedar rectangular. Como es rectangular, entonces los lados son iguales, así que si esto lo llamé X, este lado también mide X. ¿Está bien? Y voy a anotar con A el área del campo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero maximizar en este problema? ¿Qué es lo que quiero hacer? Dice, hallar las dimensiones del campo que tengan el área más grande. O sea que lo que hay que maximizar es el área. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo expreso el área? En función de las variables y los nombres que escribí acá, ¿no? El área de un rectángulo es la base por la altura del rectángulo. Bueno, entonces me queda x por y. Y el área es x por y. Entonces ya tengo a la variable que quiero maximizar en función de las otras cantidades o variables que aparecen en el enunciado. ¿Cuál es el problema acá? Que me quedó una función con dos variables. Yo quiero una variable porque es lo que sé resolver. Entonces, quiero que el área me quede en función de x o me quede en función de y. No importa cuál elija, pero me tiene que quedar en función de una sola. Y para eso uso otro dato más que me daba el enunciado. Me decía que el total de material que tenía para hacer esta construcción en rojo era 2.400 pies de material. Bien, entonces lo que me está diciendo es que x más y más x, o sea, 2x más y, es 2.400. ¿Está bien? Entonces 2x más y es 2.400. ¿Y de acá qué puedo hacer? Bueno, puedo poner x en función de y o y en función de x. Da igual cuál elija. Por ejemplo, y, si despejo y, me da 2.400 menos 2x. Bien, entonces, si vuelvo a la función a maximizar, en este caso, era x por y reemplazo. Reemplazo y por lo que obtuve, por la relación que obtuve. Bien, y entonces el área la escribo de esta manera. Bien, ya encontré mi función. Esta es el área en función de x la profundidad del campo. Ya tengo la fórmula a maximizar. Lo que me falta ahora es el dominio. ¿Dónde voy a maximizar esta función? Y para eso miro las restricciones. Fíjense que por las características que tiene este problema, x tiene que ser mayor o igual a 0. No puedo tomar un número negativo en la profundidad del campo.
y la variable y, o sea, el ancho del campo también es mayor o igual a 0. ¿Bien? Entonces, si esta inecuación, si despejo x, me queda x menor o igual a 1200. ¿Está bien? Así que obtuve que x tiene que estar entre 0 y 1200. Bien, ¿qué me quedó? Entonces, ya modelé el problema. Tengo la función y tengo el dominio donde quiero encontrar la solución. Y además fíjense que me quedó un intervalo cerrado y esta es una función continua. Entonces yo sé que existe máximo absoluto de esta función en este intervalo, por el teorema del valor extremo. Y además sabíamos otra cosa. El máximo absoluto se obtiene o en un punto crítico, o en 0 o en 1200. ¿Está bien? En alguno de los extremos del intervalo o en algún punto crítico. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el método del intervalo cerrado, así que vamos a buscar los puntos críticos. Bueno, puntos donde la variable no existe no hay, porque esta función es derivable y esta es la derivada, así que los únicos puntos críticos van a ser los puntos donde la derivada vale 0. ¿Está bien? Si despejo 600 me queda el único punto crítico de esta función. 600 está en el intervalo que estoy considerando entre 0 y 1200. Cuidado, acá nunca un ejercicio de máximos y mínimos de optimización termina calculando puntos críticos. ¿Está bien? Eso es un error muy común. Hallar el punto crítico, dar uno solo, entonces esa es la solución. No, cuidado, atenti, porque la solución puede estar en ese punto crítico o podría estar en 0 o podría estar en 1200. ¿Qué hacíamos ahora? Evaluábamos a la función, a el área, en los extremos del intervalo y en el punto crítico. El valor más grande era el máximo absoluto. ¿Está bien? Entonces evalúo en 0, me da 0, evalúo en 1200, me da 0, y en 600 me da 720.000. Bien, entonces este es el máximo absoluto que se obtiene para x igual a 600, o sea, para la profundidad o el fondo del campo igual a 600 pies. Y acá viene otro de los errores que generalmente se cometen. Ahora necesito responder a lo que me preguntaban. Cuidado que no me... La pregunta era... Voy a volver. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tenga el área más grande? No me piden cuál es el área más grande que puedo tener. ¿Está bien? O sea que mi respuesta tiene que ser cuáles son las dimensiones del campo. Y las dimensiones del campo es que x, la profundidad, tiene que ser de 600 pies y que el ancho es de 1200. ¿Bien? Vamos a ver otro problema. En este problema tenemos que construir una lata cilíndrica que contenga 1 litro de aceite. Y lo que tengo que resolver es encontrar las dimensiones que reducirán al mínimo el costo del material para manufacturar la lata. Bien, entonces hago un dibujito, me represento a la lata cilíndrica. Entonces la lata tiene dos tapas y la parte del cilindro. Y le pongo nombre a las cosas. R va a ser el radio de la tapa o de la base. H es la altura de la lata. Y fíjense que si lo que quiero es minimizar el costo del material, lo que voy a tener que hacer es minimizar la superficie exterior de la lata. Es decir, la superficie de una tapa, otra tapa y todo el material que necesito para construir la parte del cilindro de la tapa. Así que quiero encontrar una función que me represente esa superficie exterior. A ver, con respecto a las tapas,
la tapa y la base de la lata, quiero decir. Bueno, son círculos, ¿no? Entonces yo sé que pi por el radio al cuadrado es el área de cada uno de ellos. Como tengo dos, esta área, el área de la superficie de la base de la tapa, será 2 pi por radio al cuadrado. ¿Cómo hago con el resto del cilindro? Bueno, lo que puedo hacer es pensar en cortarlo. Por ejemplo, agarro una tijerita acá, lo corto y el cilindro lo abro. ¿Está bien? Imagínense que tienen la hoja, ¿no? Una hoja y lo cortan y la separan y les queda, en definitiva, un rectángulo. Un rectángulo que tiene altura h, o sea, esto mide h, y ¿cuánto mide de base esto? Bueno, medirá de base lo que mide la circunferencia. Si la circunferencia era de radio r, yo sé que una circunferencia, la longitud de la circunferencia es 2 pi por r. Así que 2 pi por r es lo que mide la base de este rectángulo y h es lo que mide la altura. Así que el área del cilindro en sí, sin las tapas, es 2 pi por radio por h. Bien, entonces el área que quiero minimizar, en este caso, fíjense que es un problema de minimización, o sea, lo que quiero hallar es la cantidad mínima de material, y ese área, entonces, es 2 pi por radio al cuadrado más 2 pi r por h. Es el área de las dos tapas y el área de la parte cilíndrica. Nuevamente me quedó una función, ya tengo la función, pero el problema que tengo es que me quedan dos variables, la variable r y la variable h. Entonces tengo que encontrar qué relación hay entre la variable r y la variable h de forma tal de poder expresar una en función de la otra. Y eso me lo da el otro dato que todavía no hemos usado del problema, que es que la lata debe contener 1 litro de aceite. O sea, me están dando el volumen de la lata. ¿Está bien? Y también, ¿qué sé del volumen? Cuando tengo un cilindro circular recto, ¿cómo calculo el volumen de la lata? Bueno, es el área de la base por la altura. ¿Está bien? Eso es el volumen. Entonces, en este caso, el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado por h. A ver. Entonces, pi por el radio al cuadrado por h, esto es el volumen de la lata, tiene que ser 1000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Lo estamos escribiendo en centímetros cúbicos al problema, para que me quede r y me quede h expresado en centímetros. Bueno, y de acá puedo optar, entonces o pongo r en función de h o h en función de r, elijo una y me queda r igual a 1000 cociente pi por radio al cuadrado. Si esto lo pongo en la función a que quería minimizar, como me queda 2 pi por radio al cuadrado más 2 pi por r por h. Decía, bueno, h lo reemplazo por lo que vale en función de r. Y acá me quedó entonces la función a minimizar en una sola variable, que era lo que quería, ¿no? Bien. Y con respecto a las restricciones, ¿qué puedo decir acá? Bueno, acá lo que sé es que el radio tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? No puedo poner mayor o igual porque estoy acá dividiendo por r. ¿Está bien? Así que tengo un intervalo abierto donde tengo que encontrar entonces el mínimo. Recuerden que quiero encontrar el mínimo absoluto. ¿Está bien? Bien, ¿dónde se puede presentar ese mínimo? Se puede presentar en algún punto crítico, y para eso entonces derivamos. Esta es la derivada. Fíjense que no hay puntos donde la derivada no existe,
porque, bueno, el R no estaba en R igual 0, no está en el dominio de la función, ¿está bien? Así que acá nuevamente voy a tener, bueno, para obtener los puntos críticos, igualo a 0 a la derivada, ¿está bien? Hago A' de R igual a 0. Entonces, si igualo esto a 0, lo que obtengo es que el numerador tiene que ser 0, ¿está bien? Entonces, pi por r al cubo menos 500 tiene que ser 0, así que de acá sale que pi por r al cubo tiene que darme 500. Con lo cual obtengo de nuevo un único punto crítico que es este. Y ahora tengo que decidir si ese punto crítico es el mínimo, es donde se presenta el mínimo absoluto de la función. ¿Bien? Entonces, no paro de nuevo, lo que decía antes, no paro el problema acá. Que me haya dado un único punto crítico no quiere decir que sea la solución. ¿Está bien? Esperemos que sí. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada. ¿Está bien? Pienso en cuando buscábamos extremos locales, pienso en el criterio de la derivada para la determinación de extremos locales. Acá no quiero encontrar un mínimo local, quiero encontrar un mínimo absoluto. Pero van a ver cómo vamos a argumentar. Si analizo el signo de la derivada, observo que vale 0 en mi punto crítico y resulta que es menor que 0 para todo r que sea menor al punto crítico. Y es mayor que 0 para todo r más grande que el punto crítico. ¿Está bien? Entonces tengo el punto crítico, ahí vale, la derivada vale 0, y a la izquierda tengo derivada negativa, a la derecha tengo derivada positiva, o sea, la función viene decreciendo, tengo mi punto crítico y luego crece. Entonces, ese punto crítico, en principio, el criterio de la derivada, que me decía, que es un mínimo local. Está bien. Ahora quiero ir un paso más. Quiero asegurarme que ese mínimo sea absoluto. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a argumentar? Bueno, fíjense que no hay otro cambio de derivada. Es decir, A' de R es menor que 0 para todo R a la izquierda del punto crítico y va a ser mayor que 0 para todo R a la derecha del punto crítico. ¿Está bien? Entonces la función viene decreciendo, tengo el mínimo local, pero luego crece y no vuelve a decrecer nunca. ¿Está bien? Entonces en ese punto crítico tengo un mínimo absoluto. ¿Está bien? Bueno, y ahora a dar la respuesta a lo que me preguntaban, que eran cuáles eran las dimensiones de la lata. Entonces tengo el radio de la lata ya, que es la raíz cúbica de 500 sobre pi, ese es el radio, y me falta la altura. Y por eso hago esta cuenta para hallar la altura que debería tener la lata. Y luego, bueno, expreso la respuesta, bueno, para minimizar el costo, el radio debe ser de esto y la altura debe darme el doble que el radio. Bueno, espero que les haya servido la explicación de estos dos problemas y en las notas que les indiqué hay otros problemas más, así que les dejaría como tarea que miren los demás problemas y bueno, después en clase los comentamos.